Feliz sábado, apreciados amigos y hermanos. Les saludamos desde Augusta, Georgia, deseándoles muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Y que sea el resto de este día santo, día del Señor, de muchas bendiciones para sus vidas. Y queremos enviar saludos a todos nuestros hermanos que entran en este momento a través de las redes del internet para escuchar la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga en nuestro deseo y oración. Bien, hermanos, la lectura bíblica la encontramos en esta mañana en Apocalipsis capítulo 2 versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es la lectura bíblica nuestra para esta mañana, Apocalipsis capítulo 2 versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y con esta escritura en mente les invitamos, mis apreciados hermanos, para que tengamos una palabra de oración en este momento. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque para siempre es tu misericordia, Señor. Te damos gracias por este día santo que tú nos has regalado, pues tu palabra nos dice que lo llamemos delicia, santo, glorioso de Jehová. Señor, bendice a tus hijos que han entrado a través de las redes del internet para escuchar tu palabra en esta mañana, Señor. Permite que tu Santo Espíritu pueda ir a cada lugar, a cada hogar, a cada sitio donde tus hijos están escuchando tu palabra en este momento. Bendice el hogar de cada uno de tus hijos. Bendice también, Señor, de manera en especial los que tienen problemas de salud. Y te pedimos que si es tu voluntad, pongas tu mano sanadora sobre ellos también. Señor, si alguien más entrara a escuchar tu palabra en esta mañana, extiéndales tu bendición y tu misericordia, Padre. Sabemos que vivimos en el último tiempo y es nuestro deber prepararnos para ir contigo pronto al reino de los cielos. Gracias por tus misericordias, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, mis apreciados hermanos, queremos saludar a todos nuestros amigos una vez más que entran en las redes del internet. Nuestro hermano Rafael Estrada en Hickory, Dios te bendiga, hermano, tu familia, bendiga tu hogar también. En nuestro hermano Fernando Pacheco, Dios te guarde y te bendiga, apreciado hermano, que el Señor bendiga tu hogar, tu esposa, tus niños, tu trabajo. Y a todos nuestros hermanos enviamos saludos, Isaías Morales, Marlene Morales, a Lizeth Yáñez, ellos entran también en Carolina del Norte, y algunos de nuestros hermanos que entran en el área de Atlanta, que el Señor los bendiga. Que sea este sábado un sábado lleno de bendiciones para sus vidas y que ustedes puedan ser de verdad el día de hoy los que reciben estas bendiciones del Señor. Muy bien, hermanos, después de saludarles, queremos decirles el título del tema. El tema lleva por título Vuelve a tu primer amor. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 2 se encuentra el mensaje a la iglesia de Éfeso. Allí es donde aparece por primera vez la palabra has dejado tu primer amor. Vamos a leer todo el contexto, lo que es Apocalipsis capítulo 2, versículo desde el 1 hasta el 7, para que podamos entender el contexto de lo que se refiere. Apocalipsis 2 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Versículo 4, que fue nuestra lectura bíblica, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales también yo aborrezco. Y el versículo 7 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí, en el capítulo 2 de Apocalipsis, comienza el mensaje a las 7 iglesias. Las iglesias que aparecen aquí, que es Éfeso,
Esmirna, viene Pérgamo, luego Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Este mensaje que aparece aquí en Apocalipsis nos muestra los diferentes periodos en los que pasó la iglesia de Dios, la iglesia cristiana. Y es bien interesante que estos versículos, aunque nos señalan un periodo en la historia, reciben un mensaje directo del testigo fiel. ¿Quién es el testigo fiel? Es Jesucristo. Y entonces Él envía este mensaje, y en el versículo 4 del capítulo 2 de Apocalipsis dice así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Miren qué tan interesante. Aquí vamos a ver una cantidad de pasajes que nos van a mostrar cómo la gente abandona el amor por las cosas de Dios. Anoche estábamos estudiando un interesante tema que nos estaba mostrando muchas veces la condición de muchos de nosotros. Tal vez que eso es lo que sucede así. El cristiano no puede estar metido en las cosas del mundo ni relacionarse con el mundo. El tema llevaba por título En el mundo, pero no del mundo. Usted vive en este mundo, usted tiene que negociar o comprarle a las personas del mundo. Sus familiares a lo mejor no son creyentes y practican todas las cosas del mundo, y muchas veces nosotros compartimos con nuestros seres queridos, pero siempre hay un límite, no podemos cruzar ese límite. Si ellos toman licor, no quiere decir que nosotros vamos a ir a una reunión familiar y vamos a tomar licor junto con ellos para no quedar mal con ellos. Si ellos fuman, nosotros vamos a fumar para no quedar mal con ellos. No, hay un límite, no podemos pasar ese límite. Entonces el Señor Jesucristo aquí nos habla de no perder el primer amor. Perder el primer amor en las cosas de Dios es que al principio aquella persona, cuando se entregó a Cristo, estaba en un ambiente diferente, estaba contento, se sentía realizado, compartía la palabra de Dios con otras personas, con sus mismos familiares, buscaba la manera de vivir el evangelio como lo dice la palabra de Dios. Pero a medida que fue pasando el tiempo y tal vez encontrándose en el camino con las apostasías o con los desengaños que vive el ser humano dentro de este camino, entonces esa persona se fue enfriando, porque esa es la palabra, se fue enfriando, fue perdiendo interés en las cosas de Dios. Y por eso el Señor dice aquí, dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora vamos a ver lo que nos dice aquí. ¿Cuál es la razón que la gente pierde el amor en las cosas de Dios? Mateo capítulo 24, nuestro Señor Jesucristo nos habla aquí, Mateo 24, 12. Miren lo que nos dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué sucede entonces? Hay mucha maldad, hay mucho pecado, aún dentro de las mismas iglesias. Usted se encuentra con situaciones que usted no se espera. Porque si usted encuentra a un pastor que está en un escándalo, y en un escándalo con mujeres y todo eso, entonces usted como que eso lo detiene y no lo deja avanzar en las cosas de Dios. Por eso en Apocalipsis 2:4 el Señor dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esta es una de las primeras razones. Razón número 1, la maldad. Dice en Mateo 24:12 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Comienza entonces a haber un cambio en el cristiano que entregó su vida a Cristo y que empezó muy bien en las cosas de Dios. Entonces va llegando a un periodo en el que las fuerzas van bajando, que su deseo de seguir va bajando, que al observar todo lo que está alrededor de él, que lo ha desengañado, entonces va bajando la guardia. Pero el deber nuestro como cristianos no es bajar la guardia, al contrario, nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor. Nuestra mirada la tenemos que poner en Cristo, no podemos poner la mirada en ningún ser humano, ni a los lados ni atrás, no, enfrente. Cristo va al frente. Si nosotros ponemos la mirada en el ser humano, en el pastor, en el diácono, en el que sea, entonces vamos a resultar afuera del camino del Señor, y eso es lo que Satanás quiere. Satanás quiere que el cristiano pierda toda su relación con Cristo, pierda su amor a Cristo,
El Señor dice allí, vamos a leerlo en San Juan, es una declaración de nuestro Señor Jesucristo, San Juan capítulo 14, vamos a leer este pasaje. Versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque el Señor hace una pregunta que es como condicional. Si me amáis, si ustedes me aman, ustedes guardan mis mandamientos. Si ustedes me aman, ustedes van a obedecer mi palabra. Si ustedes me aman, van a seguir mi ejemplo. Si ustedes me aman, van a seguir mis pasos. Lo que yo he dejado escrito en mi palabra para que ustedes alcancen la vida eterna. Él dice, ejemplo les he dado. Pero aquí en San Juan 14:15 el Señor dice, si ustedes me aman, ustedes guardan mis mandamientos. Quiere decir que si no tenemos ningún amor por Cristo, no hay obediencia. No hay un deseo de obedecer al Señor. ¿Por qué guardamos los mandamientos? Por amor a Cristo. Aquí nadie nos obliga. Lo único que nos motiva a la obediencia se llama el amor por Cristo. Allá leíamos en Mateo 24:12 que el mismo Señor Jesucristo dice que por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor a las cosas de Dios, a la salvación de las almas, a la obra misionera, etcétera, a una relación con Dios. Eso es lo que ha traído el pecado. El pecado y sus consecuencias lo que trae es la muerte y la destrucción. Por ahí no es el camino que tenemos que seguir. Por eso el Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso le da un mensaje de amonestación y le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero ahora miren algo interesante y vamos a regresar allá, Apocalipsis capítulo 2, donde está el mensaje a la iglesia de Éfeso y el Señor le dice así, le dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete, haz las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Aquí el Señor entonces utiliza la palabra arrepentimiento. Arrepiéntete, acuérdate de dónde has caído, recuerda de dónde vienes. Vienes del mundo. Yo te rescaté del mundo. Estabas perdido en las cosas del mundo. Vivías en una vida de ignorancia. Ahora no. Ahora has conocido este camino que es el camino a la vida eterna. Arrepiéntete, haz las primeras obras. Vuelve al principio donde comenzaste. Hermanos, vemos miles de personas en las iglesias que llegan y viven un cristianismo rutinario. Se sientan, llegan el sábado, cumplen con el servicio y se van a sus casas. No es eso. Dios no quiere eso. Dios quiere que el cristiano sea una persona que en su vida todos los días hay una experiencia nueva. El predicador Charles Spurgeon, príncipe de los predicadores, así se le conoce, él decía, si usted como cristiana se pasa los días, los meses y los años sin ningún acontecimiento nuevo, usted es el más miserable de los cristianos. ¿Cómo estás? Ahí. ¿Cómo has pasado? Ahí. Ese cristiano está ahí. El Señor no quiere eso. Cristianos que están ahí en la banca, cristianos que están ahí en el mismo lugar, cristianos que no avanzan, que no crecen. Y el Señor no quiere eso. Acuérdate de dónde has caído, acuérdate de dónde vienes, arrepiéntete y haz las primeras obras. Ese es el mensaje del Señor. Una vez se pierde el primer amor, entonces el siguiente paso es abandonar las cosas de Dios. Porque cuando ya no hay amor por Dios y ya no hay un deseo de servir al Señor, entonces el cristiano se aleja completamente de los caminos del Señor. Vamos a ver ahora esta escritura muy interesante. Filipenses capítulo 1 y versículo 9. Filipenses capítulo 1 y versículo 9 dice así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. El apóstol dice aquí en la carta a los Filipenses
Quiero que el amor de ustedes abunde más y más y más, para que alcancen los frutos del Espíritu, para que puedan vivir un cristianismo que valga la pena. Usted puede ver la diferencia entre un cristiano que tiene un amor por Dios y por las cosas de Dios, cuando esa persona se interesa en la salvación de otros, se interesa en su propia salvación. Porque más adelante vamos a ver que nosotros tenemos que luchar por nuestra salvación y alcanzar ese ideal que el Señor quiere que alcancemos. Se llama la vida eterna. Sin amor no vamos a lograr nada. Si no hay amor en su corazón, usted no va a guardar el sábado. Cuando llegue el sábado, usted va a ver ese día como un día común y corriente, y usted va a hacer las cosas que regularmente hace la gente. No es así. Al llegar el sábado, entonces nuestro deber es, nuestro deber, con el amor que tenemos por Cristo, mirar lo que el mandamiento dice. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Es claro como el Señor habla en su palabra y nos muestra cuál es su voluntad. Cuando no hay amor por las cosas de Dios, no nos interesa la voluntad de Dios. Queremos vivir a nuestro antojo. Y al Señor no le agrada que vivamos a nuestro antojo. Nosotros necesitamos prestar atención a esto. La pregunta es, ¿has dejado tu primer amor? ¿Ya te olvidaste como en un principio cómo servías al Señor? ¿Cuál era tu deseo de hablar a otros de Cristo cuando los encontrabas y querías compartir ese mensaje de salvación? Aquí en Filipenses 1:9 dice el apóstol Pablo: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. No es posible que el amor se pierda por causa de la maldad. Al contrario, el amor debe de abundar, debe de crecer, debe de manifestarse más en la vida de los cristianos. Ahora miren este pasaje, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, Primera de Tesalonicenses 4:9, dice así el Señor: pero acerca del amor fraternal no tienen necesidad de que les escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Vamos a ver el siguiente versículo, el 10. También lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Miren qué interesante. Parece que los tesalonicenses tenían un conflicto, había rivalidad entre los tesalonicenses y las personas que estaban en Macedonia, que todos eran creyentes. Entonces el apóstol Pablo les manda esta carta y les está amonestando y les está diciendo así, de esta manera: pero acerca del amor fraternal no tienen necesidad que les escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. También lo hacéis así con todos los hermanos que están por Macedonia. Él les está recomendando que no solamente haya amor ahí donde ellos están en Tesalónica, sino que ese amor cristiano, el amor de Dios, el amor de Cristo, se manifieste también hacia otras personas. Hay mucha necesidad en el mundo, principalmente en el mundo cristiano. Nuestros hermanos en otros lugares, México, Centroamérica, Suramérica, a veces piden material. ¿Dónde está el amor de Dios? En el corazón de los que están aquí o de los que tienen los recursos monetarios. No colaboran con la obra del Señor. No colaboran con un tiquete de avión para que el misionero vaya y predique el evangelio a esos lugares donde el pastor no quiere entrar. La pregunta es, ¿cuál es el amor de Dios? ¿Cuál es el amor de Dios que tienen esas personas que tienen el dinero y los recursos y no los utilizan para que se haga la obra de Dios y para que otras personas que no conocen el amor a Dios, ni el evangelio, ni el camino de salvación, puedan alcanzar esa bendición? No existe amor por Dios, como dice en el Apocalipsis: has dejado tu primer amor. Si ellos realmente tuvieran amor por Dios, sus recursos, no estamos diciendo que se queden en la miseria, que vendan su casa y gasten todo lo que tienen y se queden en la calle. La palabra de Dios no dice eso. De gracia recibiste, dad de gracia. Usted recibe del Señor las bendiciones y usted las comparte y usted se convierte en bendición para otros.
no tiene que entregarlo todo. Usted simplemente de las bendiciones que Dios le ha dado, usted saca una parte y las comparte y el Señor le devuelve más en bendición. Esas son sus promesas. Nosotros no podemos echarnos a las espaldas lo que el Señor dice en su palabra. Si el cristiano no tiene amor por Dios, su amor va a estar en los bienes materiales. Por eso Cristo dice que nos hagamos tesoros en el cielo, porque donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Entonces, cuando se habla por el amor a Dios, se está hablando también de suplir las necesidades de otras personas que están en condiciones desfavorables, que no tienen recursos, que no tienen material, que no tienen una Biblia, que no pueden escuchar un predicador que viene del extranjero porque no tienen dinero para pagar aquel boleto de avión o ayudarlo. Miren qué interesante. Tenemos entonces en Hebreos capítulo 6, versículo 10. Hebreos 6:10. Miren lo que nos dice el apóstol acá. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Dice así el Señor: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y aún sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Al Señor no se le olvida lo que usted hizo, pero si usted lo hizo en el pasado, ya no lo hace más en el presente y no tiene el deseo de seguir haciendo las cosas conforme a la voluntad del Señor, lo pasado quedó en el pasado. Cuando el Señor habla a través del profeta Ezequiel, en el capítulo 33 de Ezequiel, dice que si el justo se aparta de su justicia, ninguna de sus obras buenas que hizo se le traerán a la memoria. Sencillamente, si él se apartó del camino del Señor, perecerá junto con su pecado. Ahora el Señor dice, si el impío se arrepiente, abandona sus malos caminos y hace la justicia que Jehová quiere, y hay un cambio en su corazón, entonces el Señor dice en su palabra en Ezequiel 33 que no va a recordar el pecado ni va a recordar la culpa que aquel hombre tiene, sino que simplemente Dios va a aceptar a aquella persona por el presente en el que vive. A Dios no le interesa el pasado suyo, a Dios le interesa ser presente. Por eso aquí en Hebreos capítulo 6 versículo 9 dice, versículo 10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis hecho. A Dios no le olvidan las cosas. Él no tiene problemas con la memoria. Y Él recuerda muy bien el trabajo que se ha hecho en favor de la causa de Cristo, que es un trabajo maravilloso. Muy bien, tenemos que perseverar. Vamos a ver Mateo capítulo 24 y en el versículo 13. San Mateo 24:13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿A qué se refiere esta declaración? Bueno, si el Señor quiere que nuestro amor sea un amor incondicional en las cosas de Dios, ese amor tiene que perseverar, no se puede perder. Necesitamos seguir adelante. Por eso está la palabra perseverar. Y la perseverancia nos ayuda a alcanzar las bendiciones que el Señor ha prometido para los que le aman. La perseverancia fue lo que llevó a Cristo a alcanzar el éxito y a derrotar a Satanás. Si nosotros no perseveramos, si a la primera nos caemos, si comenzamos a pensar que no vamos a poder y abandonar el camino del Señor, entonces Satanás es el que toma la ventaja y gana, y Satanás está derrotado. No podemos permitirle a Satanás que tome ventaja ni un metro en la vida de nosotros los cristianos. Al contrario, nosotros necesitamos perseverar en el camino del Señor. Si es en el amor a Cristo, en el amor a Cristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No permitir que la maldad que hay en el mundo haga que nuestro amor por las cosas de Dios desaparezcan. Por eso dice en Mateo 24:12 que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a
voy a ir a este lugar a predicar si la gente no me va a escuchar, si la gente no va a aceptar el mensaje? Eso no es problema de nosotros. Si hay realmente amor en nuestros corazones por Cristo, nosotros vamos a cumplir con el deber. Y no tenemos que esperar nada en este mundo, ni la recompensa por los otros seres humanos. La recompensa de los obreros de Cristo está en el cielo. Cristo viene a recompensar a cada uno según sea su obra. En esta tierra no se recibe la recompensa. Es más, vamos a leer lo que nos dice Hebreos 10, del 37 al 39. Libro de Hebreos, donde leímos también capítulo 10. Hebreos 10, del 37 al 39. Miren lo que nos dice. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El Señor nos está diciendo aquí que el que retrocede no le agrada al Señor. ¿Qué significa retroceder en las cosas de Dios? Bueno, retroceder en las cosas de Dios significa apartarnos del camino que inicialmente hemos seguido con Cristo, y abandonar a Cristo y abandonar sus caminos para irnos atrás a donde estábamos, al mundo, con su pecado y sus concupiscencias. Y al Señor no le agrada eso. Por eso dice un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Eso dice el Señor. Entonces no tenemos que retroceder, avanzar. Con problemas, con dificultades, con luchas, con cargas, con sufrimientos, con enfermedades. Ahí vamos avanzando. El Señor nos ayuda. El Señor nos da fuerza. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Nunca olvidar sus promesas. En sus promesas hallamos fortaleza para nuestra vida. No podemos olvidar jamás que el Señor ha prometido en Isaías 41:10: yo estoy contigo. No temas, no desmayes. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando dice siempre, es todo el tiempo. No es una sola vez. Y es un presente constante. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuál es el deber nuestro hoy? Permitámosle a Él que esté siempre con nosotros. Si nos echamos para atrás y nos apartamos del camino y nos alejamos de Cristo, entonces sencillamente Él va a esperar a que tomemos la decisión de arrepentirnos y de regresar al camino. Miren qué interesante lo que nos dice Lucas capítulo 21, versículo 19. San Lucas 21, 19. Miren lo que nos dice aquí el Señor en su palabra. Dice así: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Por qué está diciendo en la Escritura que ganaremos nuestras almas con paciencia? Se necesita eso también. Se necesita esa virtud o ese don. La paciencia es un don. Y el Señor quiere que con paciencia ganemos nuestras almas. El enfoque total de lo que venimos diciendo es no perder el primer amor, regresar al primer amor. ¿Qué creen ustedes de esas personas que no volvieron a poner un pie en la iglesia? Yo conozco muchas personas, hombres y mujeres, que no volvieron a poner un pie en la iglesia. ¿Por qué no pusieron más un pie en la iglesia? Aunque los hemos invitado a los servicios. ¿Cuál es la razón? Perdieron su primer amor. Alguien dirá, bueno, entonces este sermón es para ellos. La palabra de Dios es para todos. Aquí no hay exclusivismo. Aquí el Señor no hace acepción de personas. El Señor quiere que entendamos, que Él quiere que sigamos adelante. Por eso aquí en esta cita de Lucas 21, 19 dice: con paciencia ganaréis vuestras almas. Pero el punto central es regresar al amor de Dios. Ahora miren lo que nos dice aquí este pasaje, bien interesante. Primera de Corintios, capítulo 16 y versículo 22. Dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo está con vosotros.
mi amor en Cristo esté con vosotros. Amén. Qué lindo es como termina la primera epístola a los Corintios con esta declaración. Si usted no ama al Señor Jesucristo, está en maldición. Eso dice la palabra del Señor. El mandamiento se resume en esta manera. Dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Allí se resumen los 10 mandamientos. Los primeros 4 en amor y respeto a Dios, y los siguientes 6 en amor y respeto al prójimo. Pero ¿qué es lo que mueve el cumplimiento de sus mandamientos? Ahí está la palabra clave. Se llama amor. No tiene razón el Señor en decirle a la iglesia de Éfeso: ¿por qué has dejado tu primer amor? Porque al principio tus obras eran buenas, porque al principio tu manera de actuar era diferente, porque ahora has cambiado de actitud, porque ahora te estás echando hacia atrás. Miren lo que dice en el mensaje a Éfeso, Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. No has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa es la recomendación. Ese es el consejo del Señor en esta mañana de sábado para ustedes, mis hermanos, y para mí, que tratamos de servir al Señor con todo lo mejor que podemos, porque lo que hacemos es para el Señor de la mejor manera. Aquí nadie se va a llevar el premio, ni la honra ni la gloria es para nosotros. La honra y la gloria se la merece Cristo Jesús, y nuestro deber es dar lo mejor, porque Cristo dio lo mejor. Cristo nos ofrece lo mejor, se llama la vida eterna, un cielo nuevo y una tierra nueva en los cuales mora la justicia. No este mundo lleno de enfermedades, de muertes, de dolor, de crímenes, de guerra. Un día de atrás, una balacera, muere una persona, muere otra persona, muere un montón de gente. Ya queremos irnos al cielo. ¿Cómo nos vamos a ir al cielo si la iglesia perdió el amor por Cristo? Y en 1 Corintios 16:22 dice: y el que no ama al Señor Jesucristo está en maldición. Volvamos al primer amor. Busquemos a Cristo de todo corazón. Entreguémosle nuestra vida a Él. Amémoslo, hermanos, vale la pena. Y la vida eterna estará asegurada para nosotros. Que Dios les guarde y les bendiga. Es mi mayor deseo y oración en esta mañana del día santo del Señor. Les invito ahora. Vamos a pedirle al Señor en este momento que nos ayude a ser perseverantes. Con paciencia ganaremos nuestras almas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por estas horas de tu día santo. Señor, es un privilegio compartir tu palabra, pero también te pedimos que llegue a los corazones de aquellos hijos tuyos que perdieron su primer amor, que no volvieron a congregarse, que no van a la iglesia, que tal vez, Señor, se quedan en sus casas y uno no sabe haciendo qué, pero tú los conoces. Toque sus corazones para que regresen y te amen de todo corazón, Señor. No es posible abandonar a Cristo y sus caminos por el mundo y sus concupiscencias, que serán destruidos muy pronto. Danos tu bendición en este resto de sábado. Que tus hijos que han escuchado tu palabra alcancen tu bendición en este día, y que tu misericordia nos alcance a todos, Señor. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tu presencia, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.